Hola a todos, bienvenidos un día más al programa Empieza a Vivir. Yo soy Beatriz Gómez y hoy tengo con nosotros a Omar Rueda. Él es psicólogo y educador social, especialista en terapias de tercera generación y en trauma. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias, Bea. Bien, estoy muy bien. Encantado Lo de estar aquí primero, contigo. gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Bueno, me dedico a las terapias individuales y hago a veces talleres grupales para trabajar trauma. Y cada semana voy compartiendo algunas reflexiones sobre aspectos que van saliendo en las sesiones o también sobre aspectos que voy como sintiendo que tengo que compartir, ¿no? En relación a la sociedad, ¿no? En mi canal de YouTube. Y bueno, llevo así desde antes de la pandemia y la verdad es que muy bien. Efectivamente, yo te he conocido a través del canal de YouTube y bueno, recomiendo muchísimo los vídeos de Omar. Además que tienes muchísimo contenido con mucho valor, muchísimos vídeos. O sea, Gracias. es una fuente de información gratuita, ¿no? Que has hecho de manera altruista para todo el mundo y que creo que la gente no se puede perder. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que no todo el mundo se atreve a hablar de esto. Familias sectarizadas, sus dinámicas, vamos a hablar de crianza, del impacto de los hijos. ¿Por qué has elegido este tema, Omar? Bueno, porque al final cuando empecé, bueno, yo es que empecé a trabajar como educador social en prisiones y después me fui a infancia, a familias multiestresadas, disfuncionales, ¿no? Traumatizadas y en centros de acogida también. Entonces ahí ya empezó todo un poquito, ¿no? Pero no lo tenía muy claro cuando empecé, era muy jovencito. Después ya, como me veía sin herramientas para poder intervenir en según qué situaciones con trauma, con los niños, ¿no? Con las familias, me empecé a estudiar psicología para ampliar conocimiento y ahí empecé con el tema del narcisismo a nivel más, sobre todo de pareja, amistades, tema laboral, pero en sesiones terapéuticas, bueno, evidentemente ibas como rascando un poquito en la persona y ya te ibas, en la mayoría de los casos, no todos, ¿no? Pero en muchos ya te ibas a la infancia, a la familia, ¿no? Y papá psicópata, mamá narcisista, bueno, en fin, empezaban a salir como ahí historias muy, muy densas y, y bueno, sí, familia sectarizada, ¿por qué? Porque sí, nacer en un contexto con un psicópata o con una narcisista como mamá, como papá no deja de ser crecer en ese contexto de aislamiento y de manipulación que es típico en las sectas, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que la primera secta es la familia cuando el contexto es distorsionado. Vamos, que si te preguntara la definición de familias sectarizadas sería esto, ¿no? Una familia disfuncional donde hay, o sea, alguno de los padres es psicópata o narcisista. No, 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 no todas las familias disfuncionales son sectarias, no, porque si no, entonces ahí confundimos, ¿no? Yo creo que para entender cómo funciona una familia sectarizada necesitamos entender la diferencia entre clan familiar y secta. Y creo que ahí podemos ya ver las diferencias, ¿no? El clan familiar, como sistema familiar ancestral, está compuesto por sus raíces familiares y está unido con el linaje de las familias que lo van conformando, ¿no? Es un sistema jerárquico basado en códigos de honor, ¿no? Muy, muy sólidos que se van transmitiendo de generación en generación y el clan se suele regir por la exogamia, es decir, que encuentran su principal cohesión en el respeto que existe por el linaje de las diferentes familias que lo van conformando, ¿no? Entonces, el clan se abre al mundo. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque la familia, aunque sea disfuncional, se abre al mundo. El concepto de secta, sin embargo, es usado para definir a un grupo particular dentro de un movimiento espiritual normalmente, a través del culto de uno o varios de sus líderes inducen en los miembros, ¿no? Ideas de tal forma que se generan sistemas de dominio automático sobre los que van conformando la secta. Entonces sus miembros pierden la capacidad de pensamiento crítico, gran parte de su conciencia, van perdiendo también su identidad personal, dejándose llevar por las creencias de sus líderes. Entonces las familias sectarizadas, psicopáticas, ¿no? Funcionan de la misma forma. El líder, ese progenitor psicópata y narcisista, y los seguidores serían, pues eso, pues sus hijos, la pareja, ¿no?
Y entonces hay diferentes síntomas que nos permiten identificar si hemos crecido de una familia sectarizada. Si quieres, podemos nombrar esos síntomas. Perfecto. Sí. Bueno, uno de ellos es las necesidades nunca están cubiertas en esos niños. Se anteponen siempre las necesidades personales de los padres de la pareja a las necesidades de los hijos. Hay mucha rigidez afectiva. El sistema familiar no sectarizado se balanceará siempre entre el radicalismo y el posicionamiento. Es decir, o estás con nosotros o en nuestra contra. Si eliges ponerte en contra, lo que vas a recibir es el rechazo y el acoso familiar. Otro punto importante es el control. Entonces, siempre mantienen vigilados a los miembros de la familia en todo momento, desde diferentes formas. Me he encontrado incluso familias que ponen cámaras de vigilancia con la excusa de, no, es que esta zona es muy peligrosa, pero era para tener vigilados a los miembros, ¿no? Hay un comportamiento abusivo muy encubierto, es decir, que ese progenitor va a conseguir que sean sus propios hijos los que se conviertan en cómplices del abuso, logrando que ellos relativicen los hechos y vayan promoviendo como dinámicas amnésicas, ¿no? Con las demás personas de cara al exterior. Hay una posesividad patológica, es decir, que los hijos no van a poder tener amistades ni relacionarse con nadie que no sea con el entorno sectario de la familia. Entonces, para condicionarlos, el psicópata lo que hará es crear conflictos muy fuertes o interrogatorios interminables si se entera de que uno de sus hijos ha estado relacionándose con una persona ajena al sistema familiar. De esa manera consiguen que la persona al final ya elige arrinconarse en la soledad para evitar el calvario de tener que exponerse a ese castigo, a ese interrogatorio, ¿no? A todo ese problema. Otro punto importante es la incapacidad para poder construir proyectos propios. Esos progenitores van a boicotear cualquier movimiento que pueda ser positivo para la emancipación, para la independencia, para la autonomía de sus hijos. Otro punto es el cambio de roles. Son los hijos que van a tomar el rol de papá o de mamá, eso se llama parentalización, o a veces también hacen de pareja simbólica porque la pareja, la complementaria del psicópata, está anulada o está anulado, ¿no? Hay mucha manipulación, ¿no? El psicópata, ¿no? El narcisista crea una narrativa en esas familias para que todos los miembros de la familia estén ahí décadas, ¿no? Y acaben pensando de la misma manera. Es un lavado de cerebro que hace que, bueno, pues que se dé un sistema que funcione de forma automatizada, anulando cualquier pensamiento crítico, ¿sí? Está la ley del silencio muy presente, todo queda en casa, todo es secreto, es la piedra angular del sistema de crianza. Y el último es importante, porque si no estaría aquí horas, hay una marginalización de uno o varios hijos. Es decir, hay una triangulación constante con aquel hijo, aquella hija que empiece como a estar en contra, ¿no? De los valores familiares. Entonces la familia lo que hace enseguida es exiliar, expulsar, ¿no? A esa persona, porque si no contaminaría al resto de hermanos y claro, esto es lo que quiere evitar unos progenitores con este tipo de movimientos sectarios. ¿Y Estos serían este, los síntomas. este tipo de entorno familiar, qué efectos psicológicos y emocionales crees que puede tener en los niños? Bueno, en los niños y en la pareja también, ¿no? Del que lo sufre. Sí, bueno, la pareja es un caso aparte, ¿eh? Porque son complementarias, son complementarios. Eh, y bueno, es más complicado salir de ahí. Pero en relación a los hijos, cuando nos convertimos en objeto de abuso de un progenitor así, vamos creciendo normalizando lo disfuncional, ¿no? Las dinámicas de estrés, las dinámicas traumáticas. Suele ser en la preadolescencia o en la adolescencia cuando empezamos a darnos cuenta de que algo no funciona bien en esa dinámica familiar, porque vamos a empezar a compararnos con los de fuera, ¿no? Pero por eso las familias sectarizadas secuestran a sus hijos, los aíslan, para evitar ese momento de comparación. Ahí es cuando la persona se da cuenta, ¿no? Si consigue compararse fuera, de que la relación que tiene con sus padres es muy diferente a la que los amigos tienen con sus padres, ¿no? Por ejemplo, sus amigos no necesitan luchar por el amor o la aprobación de sus padres, lo reciben de forma incondicional. Entonces, la persona que crece con un perfil así, sectario, desde muy pequeño tuvo que aprender a culparse por las reacciones narcisistas de sus padres. Aprendió a culparse por la indiferencia
que iba viviendo por el rechazo de ese progenitor, ¿no? Se decían internamente, quizás si fuera más alto, más guapo, más listo, más inteligente, si sacara mejores notas, recibiría más cariño de papá o de mamá. Y aquí el verdadero problema es crecer con la creencia de que el problema somos nosotros, de que somos niños deficientes, cuando en realidad somos niños rotos. Entonces, crecer en esta realidad es crecer con un sistema nervioso desregulado, con una hipervigilancia que se convierte en un estado basal, ya que la incertidumbre afectiva es la base nutritiva de una crianza así. El infante no sabe cuándo ese progenitor va a pasar de la indiferencia al afecto o a una ira narcisista. Esa persona va creciendo con la idea de que el autosacrificio es la clave para recibir amor y aprobación de los demás. Entonces va creciendo con ese patrón de depender, ¿no? Del cariño de los otros para sentirse querido, de competir por el amor, que crecieron triangulados con los hermanos, incluso con el mejor amigo, ¿no? Que te pudieran tener. Entonces, de alguna forma, crecer con alguien así, en un contexto sectarizado, es crecer normalizando situaciones extremas y sin tener contacto con el exterior para poder eh, eh, criticar eso, ¿no? Y ponerlo en duda y cambiarlo. Y como has dicho, llega un momento en que el niño, entiendo pues eso, ¿no? Como hacia la adolescencia, que empieza a ver que, bueno, empieza a crear como su propia identidad y a cuestionar todos estos patrones. ¿Y aquí qué pasa, no? ¿Cómo reacciona normalmente ese niño? Cuando uno o varios de los hijos detectan que algo no va bien en esa dinámica familiar, ¿no? El sistema que ha construido ese progenitor, que suele ser psicópata, comienza un proceso de acoso y derribo en contra de esos posibles desertores. Aquí es cuando el movimiento sectario se puede identificar con mayor facilidad. Las estrategias, ¿no? que utilizan, las triangulaciones, las complicidades, van a empezar a darse entre los miembros para orquestar un ataque coordinado en contra del chivo expiatorio. Tenemos que tener presente que en una familia sectarizada pocos son los que entran, pero nadie puede salir. Entonces, el chivo expiatorio, o la abeja negra, ¿no? de toda la vida, de una familia sectarizada y traumatizada, suele crecer escuchando comentarios, mensajes del estilo: es que tienes que ser más duro, menos sensible. Hago esto para que te sientas más fuerte, esto lo hago por tu bien, ¿no? Es que eres muy débil, muy frágil. Luego para que te endurezcas, para fortalecerte, porque el mundo ahí fuera es muy duro, ¿no? El mundo ahí fuera es muy peligroso. Aquí estás más tranquilo, más en seguridad conmigo, ¿no? También con castigos justificados desde una narrativa de afecto y cariño, con el objetivo de frenar cualquier intento de poner luz a tanta oscuridad. Entonces, el miembro de la familia que es disidente es el único que está siendo capaz o siendo honesto con el comportamiento, o sea, capaz de poder ver el comportamiento abusivo que se está dando en ese lugar. Y se va a poner en riesgo para intentar cambiar ese funcionamiento del sistema o para sanar esos vínculos emocionales y suele acabar exiliado y bueno, confrontado con toda la familia, evidentemente. ¿Y tú crees que los progenitores son conscientes de todo esto? ¿O ellos simplemente piensan que están haciéndolo bien? Bueno, el complementario, que suele ser una persona con trastornos, ¿no? eh, cree que ha entrado, ¿no? en toda esa narrativa. La piedra angular del sectarismo suele ser la psicopatía. Esa persona sí que es consciente de lo que está haciendo. O sea, es una condición natural, ¿no? de la persona, entonces sí que hay conciencia. Sí. Pero bueno, es como se nutre así. Entonces tenemos varios perfiles. Tenemos el psicópata que utiliza a la familia para blanquear su distorsión y poder abusar fuera de la familia. Entonces esa familia nunca se entera de que tenía un padre o una madre abusiva, ¿no? Se entera más tarde, cuando los afectados llaman a la puerta y te das cuenta de que hay cientos, ¿no? Y dices, pero ¿esto cómo puede ser? Como pasó hace poco una mujer francesa, ¿no? que había sido abusada por miles no, pero 50 o 70 hombres, ¿no? Y que el marido la usaba como moneda de cambio y ella no era consciente, ¿no? Pero este perfil sectarizado se nutre de la familia para su alimento narcisista, ¿no? Y es diferente ahí. ¿Y esto crees que se puede llegar a solucionar? ¿O al final la solución acaba siendo, ¿no? Porque el niño salga de ahí?
No, la solución, es decir, la solución en sí misma, al final es lo que la persona pueda ofrecerse, ¿no? Según su contexto, según... es que no depende tanto, es muy azaroso, pero sí, hay que salir de ese contexto, es la única forma, es la única forma, y empezar a construir tu propia vida, ¿no? ¿Y cómo pueden los hijos empezar a romper, ¿no? con todos estos patrones y salir de ahí, de ese clan, bueno, de esta secta en este caso, sin sentirse realmente culpables? Porque al final hay una parte muy grande de culpa como por traicionar a la familia. Cuando se convierten en adultos, cuando hacen, es decir, cuando dejan de ser niños, cuando dejan lo infantil y uno hace, ¿no? el salto a ser adulto, cuando hacen el luto en vida de sus padres, cuando entienden lo que ha pasado, cuando le ponen nombre, ¿no? a las cosas que han vivido, es cuando realmente pueden romper con esas creencias. Esto puede pasar por muchas cosas, ¿no? Por muchas razones, desde la terapia, eh, escuchando un vídeo, ¿no? sobre este tema y haciendo como un insight, ¿no? de lo que te ha pasado cuando te conviertes en papá o en mamá tú mismo. Ahí se da una revolución muchas veces en muchas personas porque te cuestionas que tus padres podrían haber elegido comportarse de una manera diferente y no lo hicieron. Entonces ya rompes con esa narrativa manipulatoria de que es que lo hicieron lo mejor que pudieron. Oye, pues a lo mejor no, ¿sí? Porque si aplicamos el lo hicieron lo mejor que pudieron a diestro y siniestro, entonces invalidamos un sentir muchas veces traumático, ¿sí? Y ahí justamente cuando le pones nombre a lo que has vivido, empieza un proceso de desprogramación, ¿no? o de destrucción, de una cosa de metamorfosis de esas dinámicas hacia unas nuevas, hacia la vida mucho más adaptativas y sanas para ti. Justo tenía una pregunta específica para esta frase porque me parecía muy interesante. Los padres lo hacen lo mejor que pueden. ¿Cómo ves tú esta frase? O sea, ¿tú crees que, aunque sea así, es mejor que no la utilicemos en estos casos? ¿O crees realmente que directamente esta frase no es así? A veces no lo hacen lo mejor que pueden. Mm. Es que si nos diéramos cuenta de la cantidad de abuso que hemos recibido, ¿no? de nuestros padres, otro gallo cantaría, ¿no? Sí que para muchas familias esta frase se puede, es decir, es sana utilizarla, porque ¿no? yo ahora que soy padre me doy cuenta de lo difícil que es realmente, ¿no? Ser padre. Es muy complicado. Entonces, bueno, pues sí, decir esta frase puede como generar un momento de compasión hacia tus padres, de acercamiento, de pacificación, y está muy bien. Pero cuando eso está bien para familias funcionales, ¿no? Para familias sanas, que ninguna familia es perfecta, pero bueno, sí, en un marco de coherencia. Pero para familias sectorizadas, traumatizadas, multiestresadas, esto invalida un sentir y entonces eh, te impide poder seguir con tu vida, ¿no? Te obliga a lidiar con una culpabilidad que no te corresponde ya asumir, ¿sí? Porque tus padres podrían haber elegido hacer cosas de forma diferente, no todo, pero podrían haber elegido no hacerte daño y sin embargo lo hicieron, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, hay que saber cuándo utilizarla, cuándo aplicarla para que no sea tóxica. Porque a raíz de esto me viene también, ¿no? Que muchas veces se dice que a los padres siempre hay que perdonarles, siempre hay que entenderles, siempre hay que quedarte ahí. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo pienso que el perdón no es necesario. Es decir, es un concepto muy judeocristiano, ¿no? Que nos han metido y tiene sentido perdonar, perdonar de verdad, sentirlo de verdad, es muy liberador, ¿no? Es como, em, pero para poder perdonar a alguien, la persona que tienes delante tiene que estar reconociendo lo que ha hecho de verdad, sintiéndolo de verdad y de alguna forma demostrándote con hechos y con tiempo de que lo está reconociendo. Y con un padre o una madre con ese tipo de perfiles, esto nunca va a pasar. Entonces, obligarte a perdonar a tus padres es forzarte a hacer algo que es imposible hacer cuando son psicópatas o narcisistas. Entonces, para ese tipo de realidades, o sea, no es incompatible no perdonar y estar en paz con tu sistema familiar, porque entiendes que hay un trastorno, entiendes que hay una condición, le pones nombre y dices, yo no me puedo quedar cerca de mis padres, me van a matar, ¿no? No puedo crecer como persona. Me daña mi autoestima cada vez que los veo, entro en ansiedad, me impiden estar bien con mi pareja, me boicotean todo lo que hago, me tengo que alejar y no los puedo perdonar y no es incompatible.
¿sí? Para empezar tu vida o para continuarla desde un lugar sano. Y aquí hablamos de nuevo, la gestión de la culpa, ¿no? En este proceso, en que tienes que alejarte, sobre todo en casos a lo mejor que dices, bueno, es que uno de mis progenitores falleció, mi madre está sola, mi padre está solo. Tiene que ser también como muy difícil, ¿no? Sostener esa culpa. Ay, te he dejado de oír, Omar. Sí, es que lo Ahora. pongo en mute para que no. Sí, sí, la culpa es claro, es que nos han metido con calzador, ¿no? Eh, Esos sistemas lo que hacen es activar el sistema de culpa, deuda, complacencia, ¿no? En los niños. Entonces, construyen niños buenos que se sienten mirados, valorados, aceptados, aprobados por los demás desde esa validación de ser buenos, ¿no? De ser complacientes. Eh, y eso se te queda grabado a fuego, porque además la sociedad también lo estimula de alguna manera, ¿no? Liberarse de esto es complejo. Es un acto de rebeldía, ¿no? De alguna forma que tiene que hacer la persona, dejar de ser niño bueno, niña buena, para empezar a ser consecuente con lo que es y buscar una responsabilidad afectiva con lo que está pasando consigo mismo y con la vida. Sí. Pero sí, la culpa está muy arraigada ahí porque es lo que les permite manipular mejor, ¿no? A sus hijos y ya, incluso cuando son adultos. Lo que pasa es que la culpa tiene un efecto adverso, sobre todo en el chivo expiatorio, ¿no? En la oveja negra, y es que criar desde un sistema de culpa, cuando ya eres más mayorcito, genera mucho rechazo y mucha rabia. Te empieza como empieza a ser un imán que te aleja de tus padres, ¿no? El acercarte y sentir culpa, al final te acaba alejando de ellos, ¿no? Entonces, bueno, depende del nivel de grado del cerebro, la culpa les permite manipular o termina por alejar a sus hijos de sus, de sus tentáculos, ¿no? Para llamarlo de alguna forma. ¿Y qué impacto tiene todo esto en las relaciones que luego construyen estas personas en la edad adulta? Porque la afectación tiene que ser increíble. Es que depende de la persona y depende de factores, ¿no? Pero sí, las relaciones interpersonales acaban estando condicionadas por esta experiencia. Son personas que tienden al aislamiento, que tienen tendencia a tener un autoconcepto muy negativo de sí mismos, con mucha dependencia emocional asociada, ¿no? Hay poco criterio personal construido. Entonces, claro, el trauma también, las heridas traumáticas se adueñan de tu día a día. Cualquier disparador te condiciona, somos muy asociativos a nivel de experiencias y, y no somos libres cuando estamos aún arrastrando traumas, ¿no? O condicionamientos de dinámicas de ese tipo de experiencias de la crianza. Entonces sí, al final todas las áreas de la vida se ven como envenenadas, ¿no? O condicionadas. Sí. Si alguien, Omar, nos está escuchando, está resonando con todo esto, siente que ha vivido este proceso como hijo, ¿tiene solución? Bueno, te puede matar, ¿eh? Esto. O sea, sí que tiene solución, pero no hay que... Es decir, es que depende del caso. Depende del caso, pero te puede llegar a matar. Entonces, eh, como solución, si tienes el acceso a la información, a la terapia, si eres una persona privilegiada en ese aspecto que puedes como compartirlo con una red de apoyo sana y coherente, pues sí, sí que tienes solución, te apartas, te reconstruyes, construyes tu camino de vida, eliges a las personas con las que quieres compartir tu experiencia, ¿no? De, de- de- de amor, ¿no? Te haces las paces incluso con el amor, ¿no? Porque es un concepto que a veces es como que está muy distorsionado, ¿no? En este tipo de personas. Y entonces sí, ahí hay una solución. Pero no todo el mundo tiene la suerte de tener esos factores que tampoco dependen de nosotros. Entonces sí, pues te puede matar, puedes tener una enfermedad crónica, habiendo crecido, ¿no? En una familia así. O puede ser una persona que no tiene eh,
mm, como la fuerza de irte hacia la vida, de encontrar trabajo, de independizarte, de crear una relación de pareja, ¿no? Al final, eh, la solución está, pero no depende de nosotros muchas veces, ¿no? Y yo creo que aunque toda la vida hemos sido conscientes, ¿no? de la importancia de la educación y de la crianza, en estos momentos, ¿no? del mundo es cuando más conscientes somos de cómo una crianza disfuncional puede impactar después en la edad adulta, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo sería este impacto? O sea, es que puede ser, o sea, te puede afectar a muchísimos niveles. sí. Yo creo que si no has pasado por ahí o no has visto niños que han pasado por ahí o adultos que han pasado por ahí, es difícil como entenderlo, ¿no? Integrarlo. Es como que te viene como el sentimiento de que esto es imposible, ¿no? Que se dé. También es cierto que ahora la crianza consciente ha llegado a un punto donde los padres tenemos que ser nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, ¿no? Educadores sociales. Se ha ido al otro extremo también, ¿no? Hay mucha culpa en la crianza ahora, ¿no? Ay, estoy siendo mala madre, mal padre. También hemos de quitar un poco de ahí, porque también es muy sectario a veces, ¿no? Ese tipo de crianza. Pero es como buscar el equilibrio en ese aspecto. ¿Sí? No podremos liberar a nuestros hijos de heridas que llevamos nosotros. Es imposible. Aunque aunque sea la intención, que ya está muy bien ser consciente de eso, pero también las heridas, bien acompañadas, dan un marco de referencia a nuestros hijos y es un motor de movimiento para su futuro, es un motor de búsqueda y de construcción. Yo no me dedicaría a esto sin mis heridas de infancia, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que una cosa son heridas, ¿no? Y la otra es trauma. Y la otra es crecer con una estructura totalmente distorsionada. Tú cuando eres pequeño no tienes la capacidad cognitiva ni cerebral de darte cuenta de lo que está pasando, está mal en casa. Tú te lo crees todo. Si tu madre te decía, no, tú después de cenar te vienes conmigo a dar un paseo por la calle, ¿no? Y a lo mejor te llevaba a un parque a las 12 de la noche a fumarse un paquete de cigarrillos entero. Tú eras una niña de 6 años que estabas ahí con el frío y a lo mejor tu madre se pasaba 3 horas despoticando de tu padre y de tus abuelos, ¿no? Y para ti, en esa edad, eso para ti es lo normal, ¿no? Pues imagínate el impacto después a nivel de insomnio, porque evidentemente no te dejaban dormir. Si querías dormir, te decían, qué egoísta, no te vienes conmigo a dar un paseo, solo piensas en ti. Yo qué sé, pongo esos ejemplos, ¿no? De abuso invisible o sectario, ¿no? Y el impacto que puedan tener en la vida adulta. Y esto lo que ocurre también es que se genera como mucha exigencia ahora en los padres, ¿no? Lo que comentabas, porque nos hemos dado cuenta del impacto tan grande que puede llegar a haber que ahora cualquier cosa que le vas a decir a tu hijo ya te planteas, ¿no? ¿Esto le estará afectando positivamente? ¿Le voy a generar un trauma? No sé si tú has vivido esto en tu familia. Sí, es que hagas lo que hagas, le vas a generar microtraumas o heridas o lo vas a condicionar, ¿no? Porque hay mucha expectativa en los hijos. Crecen, es decir, muchas familias inconscientemente usan a sus hijos al nacimiento para salvar la pareja, para darle sentido de vida a mamá, a papá, por miedo a la soledad, para que los cuiden en un futuro, ¿no? Para no estar solos. No sé, hay mucha carga en ese proyecto. Eh, entonces, claro, de alguna manera, ahora nos hemos puesto las pilas para que no haya tanta herencia transgeneracional o de nuestros miedos. Pero es que si tú, por ejemplo, yo con mi hija, ¿no? El otro día me di cuenta que le decía, "Ah, qué guapa eres, qué bien lo haces, qué bien trabajas, qué bien dibujas", pensando que es un refuerzo positivo, cuando en realidad la estoy condicionando a unas expectativas que tengo yo sobre ella. Entonces mi hija se dirá, claro, yo tengo que ser guapa, tengo que tal, tengo que ser no sé qué, escribir bien y, y la vas a condicionar. Entonces hagas lo que hagas, le vas a generar heridas. Lo interesante es acompañar a tus hijos en eso, en decir, mira, no hace falta, ¿qué es ser guapo o ser feo? ¿No? Cuando tengan una cierta edad. O decirles, no hace falta que lo hagas bien, ¿sí? A veces sí, tienes que hacerlo bien, a veces no hace falta que lo hagas bien, tienes que elegir cuándo.
ser eficiente, cuándo dar lo mejor de ti, cuándo no. Creo que educar en conciencia crítica es fundamental para que ellos también puedan, como de alguna forma, ser libres en su forma de proceder con la vida. Y criar desde la libertad es muy difícil. Realmente hay que tener mucha conciencia para criar en libertad. Está complejo. Entonces, bueno, sobre todo fuera culpas, ¿no? En ese aspecto y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y cuando tomas conciencia de la educación, quieres hacerlo lo mejor posible, ¿crees que hay posibilidad que pases de lo que es proteger a sobreproteger? Sí, sí, claro. Claro, proteger es dar las herramientas para que esa persona, desde su propia idiosincrasia, ¿no? Construya puentes de seguridad con la vida y estructuras de referencia desde sí mismo. Eso es proteger de alguna forma. Generar estabilidad en casa, ¿no? También es proteger. Eh, eh, Estar ahí cuando hay un problema, pero en presencia, ¿no? Estoy aquí contigo. Sí, esto es proteger. Sobreproteger es anticiparse, adelantarse a las cosas y entonces meter a tu hija en una estructura que a lo mejor no le corresponde en ese momento, pero tú ya estás como desde tu parte adulta con tus propios miedos e historias metiéndola ahí en todo eso, ¿no? eh, Diciendo sí a todo porque piensas que como tú en tu infancia no te dieron nada, pues sobrecompensando inconscientemente a tu hija le dices sí a todo y le das de todo, ¿no? Sobreproteger es no confrontar a tu hijo, ¿no? No decirle no, para con el móvil, ¿sí? Bueno, son esas diferencias, ¿no? Que unas parecen más duras que otras, pero a la larga, al final juega en favor del infante. Y para los padres esto también tiene que ser complicado, ¿no? Porque es como quiero respetar la individualidad de mi hijo, ¿no? Que él pueda tomar sus acciones, que él pueda decidir en algunas cosas, pero a la vez no quiero caer en esa sobreprotección, por ejemplo, con el móvil. Eh, Le digo que no use el móvil y entonces al final le estoy prohibiendo, le estoy marcando unos límites, intento que sea él el que se regule, pero claro, a lo mejor caigo en esta sobreprotección, o sea, al final es muy complejo. Yo no soy madre, pero me parece algo muy, muy, muy difícil hoy en día. Para que un niño o una niña pueda hacer un buen uso del móvil, requiere de una madurez emocional que a día de hoy, cuando reciben el móvil, no la tienen. Yo no le puedo pedir a mi hija que aprenda a fumar a los 11 años. Para mí el móvil tiene el mismo impacto. Lo que pasa es que, claro, es una forma de socializar y como el colegio, como la clase, no vaya todos en la misma dirección, lo que estás consiguiendo es que tu hija o tu hijo se quede fuera de una forma de socializar y de ver la vida y de entender, ¿no? Entonces es un tema muy complicado porque está demostrado de que el uso de pantallas está provocando un descenso vertiginoso del QI de los niños y problemas atencionales y motivacionales muy fuertes, pero tú como padre, mm, ¿qué haces con él? Eso es. ¿Estás interviniendo en el ejemplo o no? ¿Estás con el móvil o no? ¿No? Entonces, creo que es importante que este debate se lleve al terreno de las escuelas y de la salud pública. En Francia ya lo están haciendo. Hay un comunicado en todas las familias, han recibido una carta donde han estipulado las horas de pantalla y qué contenido tiene que haber de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7. Es una intervención paternalista del Estado, que es una cosa que se puede como discutir, pero por otro lado lo están llevando a un nivel de salud pública, ¿no? Y es un tema grave. Entonces, yo no le puedo pedir que mi hija a cierta edad se haga responsable del uso de algo que es muy adictivo y que ni siquiera nosotros como adultos lo estamos controlando. Es demasiada carga. Entonces ahí sí que la intervención necesita de, de cohesión como comunidad que somos para poder llevarlo a cabo. Maravilloso, Mar, esta explicación. Y me gustaría también preguntarte, padres que nos estén ahora escuchando, que estén resonando con todo lo que dices, que quieran intentar
dejar el mayor impacto positivo posible en sus hijos, pero que sientan a la vez esta exigencia, esta culpa en algunas ocasiones por no hacerlo perfecto, ¿no? Entendiendo el concepto perfecto entre comillas. ¿Qué les dirías a esos padres? Que, que sean naturales, que sean ellos mismos desde una responsabilidad afectiva, porque ser uno mismo está muy de moda, pero si eres un capullo, no creo que sea lo mejor para la crianza, ¿no? Entonces, hacer este movimiento de autocuestionamiento, pero sin el látigo, es como educar a un infante en la realidad es eso. O sea, yo no puedo llegar a casa y hacer ver que soy otra persona, ¿no? Psicopedagogo, tal, no estoy cansado de trabajar, que va, venga, vamos. No, llego a casa, estoy cansado y tu hija te dice, papá, quiero jugar. Y dices, estoy cansado, he trabajado muchas horas, ¿no? Esto, qué mal, estás haciendo que vea el trabajo como un problema. Bueno, es que el trabajo es un problema. O sea, el trabajo al final, ¿no? Es un destructor de individualidad y de tiempo y de todo. Es alienante muchas veces. Y tengo que preparar a mi hija a que lo que hay fuera es lo que es. No podemos tampoco construir una falsa realidad, una idealización de la vida, ¿no? Disney, donde sí, el trabajo y la familia, no, es una jungla. ¿Y cómo te voy a preparar? No te voy a anticipar con mis miedos, la vida es dura, no sé qué, no, eso no tiene sentido, pero sí desde la naturalidad. Estoy cansado, llevo 8 horas trabajando, necesito un espacio, entonces juega tú solita y cuando pueda pues me uno. O estoy contigo jugando, pero yo aquí descansando, ¿no? Liberar culpa y ser consciente de cuando estamos interviniendo en un condicionamiento o no. Creo que ahí está la clave. Y como decías, ser naturales, ¿no? La vida es esto. Y también es sano que ellos aprendan que es así, que alguien puede estar cansado algún día de trabajar, que alguien Claro. puede decirte que no a algo. Incluso a veces, ¿no? Veo también en sesiones muchas madres que se sienten como culpables si le he gritado un poco de más a mi hijo, le he reñido. Bueno, es que eso también forma parte de la vida, que un día te estreses y a lo mejor grites un poquito de más, pero es que también puede pasarle a él en la edad adulta o en la propia infancia y está bien que él sepa que eso puede pasar, que luego puedes pedir disculpas e intentar arreglarlo y está bien, es sano. Totalmente, qué mejor ejemplo que ser natural, que ser tú, que estar ahí viviendo en tu familia tal y como tú eres, sin tener que cargarte a las espaldas aspectos que no concuerdan, que no son consecuentes contigo, porque es que al final hay muchos padres y muchas madres que abandonan el sistema familiar de la sobrecarga que representa, porque es como sobrecarga en el trabajo, sobrecarga en la familia, sobrecarga en casa, sobrecarga en la pareja. Es como podemos ser nosotros mismos con responsabilidad afectiva y descansar en espacios que deberían ser de descanso, ¿no? O sea, sí que hay responsabilidad, pero también se tiene que descansar en la familia, en la crianza. Sí. Y ahí ya te dan ganas de volver a casa. En tu casa, si puedes descansar, ser tú mismo, estar con tu familia bien, ¿no? Si hay que tener todo ese movimiento de tengo que criar con conciencia y si digo entonces no, pues sí, dirás y la vas a cagar muchas veces con tu hijo y está bien. Al menos sé consciente de cuando la cagas y recondúcelo, aunque sea al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente. Oye, lo que te dije hace una semana, oye, mira, que no es así, me he dado cuenta de que ahí patiné. Y mira, yo creo que la mejor forma de decirte eso que te dije es de esta manera, ¿no? Ya está, es que no hace falta nada más, ¿no? Pero seamos un poco nosotros mismos también con nuestros hijos. ¿Mm? Porque además creo que es mucho más sano para un niño que su padre esté tranquilo, esté feliz, sea el mismo, que no ver a su padre estresado. Ellos también detectan si tú estás poniendo máscaras, aunque sea la máscara de quiero ser el padre perfecto, que es una intención súper buena, pero ellos también detectas que ahí hay incoherencias, ¿no? Entonces, ¿qué forma mejor de educar a un niño que vea que su padre es natural, que es el mismo, que está feliz, que está tranquilo, aunque no le haga a lo mejor el bollo fit de postre o no esté jugando con él 24 horas al día, o en algún momento haya cogido el móvil, cero Y culpabilidad, claro, ¿no? y qué sano para un niño decir, oh, puedo crecer sin exigencia, porque en realidad la autoexigencia de un padre se traslada a la autoexigencia de un niño. Y es como, no, no es perfecto mi padre. Y mi madre tampoco. Y, oh, me libero, yo tampoco tengo que serlo, ¿no? Al Eso final es es. la mejor intervención, en realidad, yo creo. Porque después, claro, es que
Pensamos que los niños se querían con la palabra. No, no, no te exijas, no tal. Pero si tú lo estás haciendo contigo mismo en la crianza, es el modelo que va a recibir, es ese. Y lo que va a llevarse es el modelo que ve en casa. Pues más vale ver realidad. Ah, mi padre está cansado hoy. Mira, está descansando. Ah, se puede descansar. Bien, me lo apunto, ¿no? Hoy mi padre está de buen humor y quiere jugar conmigo y tal. Ah, bueno, hay momentos más motivados que otros, ¿no? Esto yo creo que nos libera de mucha carga en la crianza a día de hoy que se nos ha ido un poco de las manos, creo. Me ha encantado una frase que has dicho. Mis padres no son perfectos, por lo tanto, yo tampoco es algo uy, perdona, yo tampoco tengo que ser perfecto. Qué liberador. Buah, es muy liberador, es muy liberador. ¿Ves? Estas familias que se autoexigen y tal, están eligiendo, ¿sí? Están eligiendo y se equivocan y a lo mejor, sí, pero están eligiendo. Las sectarias, ¿eh? La que te decía, la que como hemos empezado, no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Fíjate la diferencia de trauma, ¿sí? Fíjate la diferencia del impacto que puedan tener esos niños. Em, como, como, como adultos, necesitamos también entender que hay realidades muy distintas. Si hay gente que no entiende que existe la realidad psicopática y las familias psicopáticas, ¿no? No lo pueden llegar a entender. Aquí está la diferencia, ¿no? Un padre que está como, o una madre que se está como planteando qué puedo hacer para que esto, pese a que a lo mejor se puede ir un poco ahí, ¿no? En esa toxigencia y pasarse de largo, pero está, la jerarquía está clara, no está invertida, ¿no? Ella es mamá y yo tengo que cuidar, ¿no? Ella es papá y tengo que cuidar, ¿sí? En las familias psicopáticas está al revés, ¿sí? Son los niños que cuidan a sus padres continuamente. Sí, me llega como la diferencia entre cómo puedo estar mejor al servicio de mis hijos, ¿no? Cómo puedo hacer que ese servicio sea mejor para ellos a los otros padres, ¿no? Que sería cómo puedo utilizar a mis hijos para mi servicio. Exactamente. Es tal cual es esto, ¿eh? La diferencia. Sí. Y se tiene que estar muy clara la diferencia para diferenciar una familia sana de una familia psicopática. Y Omar, si hay hijos o progenitores que están resonando hoy con algo de todo lo que hemos dicho y quieren contactar contigo para que les hagas una sesión, pueden localizarte en redes. Sí, bueno, yo tengo un equipo, porque yo tengo, la agenda a veces se me satura un poquito, entonces tengo un equipo de terapeutas y en mi página web, omarrueda.com, ahí pueden contactar por vía mail y cada semana en YouTube, ponen Omar Rueda, me van a encontrar en YouTube, subo un vídeo que tiene que ver con algo que tenga que ver con movimientos distorsionados, ya sean de la sociedad, de las parejas, de la familia o con uno mismo también. ¿Y algún curso, taller que tengas ahora en marcha? De vez en cuando saco cursos sobre el yo herido, que es para trabajar heridas de infancia que tengan que ver con el trauma. Pero creo que este año, como estoy con un proyecto, estoy escribiendo un libro, no tengo mucho ¡Ay, tiempo de... enhorabuena! Sí, sí. No tengo mucho tiempo para tener energía para hacer esos talleres, pero bueno, creo que el año que viene volveré otra vez a hacerlos. Tienes también Instagram, ¿verdad? Por si quieren seguirte para cuando publiques ahí tanto el libro como los talleres. Sí, es Omar Rueda Empathy, o sea, omar.rueda.empathy. Os lo dejaré escrito también debajo del programa para que puedan localizarte. Muchas gracias. Y bueno, Mar, ha sido maravilloso. Deseando que saques tu libro. ¿Se puede preguntar de qué es o es sorpresa? Bueno, sobre psicopatía encubierta. Sí, ¿De qué diferentes tratarás estos áreas. temas? Sí, hay un capítulo que es familiar todo y ahí se explica, queda muy claro, ¿no? La estructura, cómo funciona y cómo detectarlo. Y hay una parte de sanación, bueno, de recuperación también en el libro. Es como que he intentado, llevo 7 años como metiendo, actualizando, ¿no? Mucha información y ahora pues ha llegado el momento de soltarlo en forma de libro, que no quería hacerlo porque es como que hay un poco, todos los psicólogos que están ahí en YouTube y tal, tienen que escribir un libro y yo soy un poco rebelde, es como, pues yo no voy a hacer. Pero bueno, bien, al final me he animado y ahí estoy. Si lo has sentido es por algo y al final yo creo que hay una parte
que a veces nos revelamos, ¿no? Como lo hace todo el mundo, pues ahora yo no lo hago, pero al final yo siempre digo, pero si lo sientes, al final es que es parte de tu camino también. No Exactamente. hacerlo porque todos lo hagan, sino hacerlo porque realmente lo sientes. Exacto, lo vi así. Cuando de repente diferentes editoriales empezaron a contactar conmigo, dije, bueno, de aquí no me escapo ya. Tengo que hacer el salto. Pues nada, estaremos atentos desde Relax FM para comprar tu Gracias. libro en cuanto salga. Y bueno, agradecerte tu presencia aquí. Creo que ha sido un programa súper aclarador a nivel de conceptos. Has dado además muchísimo guía, ¿no? Con muchísima guía para que puedan ya tirar hacia un lado hacia otro. Animo también a los que nos estén oyendo, por supuesto, a que te sigan tanto en Instagram como en YouTube. Yo soy muy fan de los vídeos de YouTube, os los recomiendo de nuevo. Y, y por supuesto también si queréis una sesión con Omar, bueno, pues ya habéis visto que seguro que es una sesión maravillosa. Y nada, gracias, Omar, A ti, Bea, por este espacio. a ti Muchas y a gracias. todos los oyentes que nos escuchan. Estamos los lunes en directo en Relax FM, pero por supuesto podéis encontrarnos también como podcast en vuestra plataforma de podcast favorita y también en YouTube, que empezamos también hace unos meses a subir los vídeos a YouTube. Así que muchas gracias a todos y gracias también a Relax FM por estos espacios. Un abrazo.